ilustrando sobre qué ventajas y cómo lograr que a través de la nutrición nuestros pacientes internados tengan una evolución más favorable. En este caso, va a empezar con las variantes nutricionales en el paciente renal. Después la doctora Israel va a seguir charlando de también variantes nutricionales en otro tipo de patologías, como en el paciente con EPOC. ¿Y cuál era el otro tema, Margarita? El otro. Oncológico, Y el el paciente paciente oncológico, oncológico. nada menos que el paciente oncológico. Así que la dejamos a la doctora Margarita que comience su charla. Natalia, vos querés cargar Ahí está, perfecto. Margarita, escuchándote atentamente. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todo el grupo de alumnos que están escuchando. Les agradezco la atención, les agradezco la compañía y le agradezco mucho a la sociedad la invitación. Vamos a tratar de continuar con este tema que tiene que ver con el cuidado y la atención que tenemos que prestar nosotros como médicos internistas, como médicos clínicos, al estado nutricional del paciente. En todas las condiciones, en el paciente sano, en el paciente enfermo y en el grupo de los enfermos, en las distintas patologías, resulta muy relevante para su buena evolución, como charlamos la semana pasada y la anterior, tener buenos parámetros de nutrición. Recuerdo que la mala nutrición se asocia a mala evolución, se asocia a presentación de complicaciones, a infecciones, a mala evolución de las heridas, bueno, a una serie de inconvenientes que van a hacer que la recuperación del paciente sea tortuosa, sea difícil, compleja o a veces mala, que no se recupere. Cada tipo de patología tiene características especiales, características individuales diferentes, dependiendo de cuál es el tipo de órgano comprometido o el tipo de patología que tenemos por delante. Y entonces por eso, más allá de tener el concepto del peso de la buena valoración nutricional de cada paciente, en general tenemos que tener claro que cada patología va a tener un capítulo diferente, una atención diferente, un tipo de alimentación o de dieta o de nutrición diferente. Y nosotros vamos a empezar hoy con los conceptos que se asocian a la nutrición en el paciente con una patología renal. Eh, Vuelvo a remarcar la propuesta que hacemos con la doctora Israel de tener una grilla en las historias clínicas de internación donde esté valorada la nutrición, donde se registre lo que llamamos valoración nutricional de todos los pacientes internados. Dependiendo de las patologías, en algunos casos la valoración nutricional se podrá hacer por periodos más aislados y en otras situaciones en periodos más cortos, pero esto va a ser al tratamiento y al pronóstico del paciente internado. Bueno, empezamos entonces de lleno con la cuestión de la nutrición y el riñón. Y quisiera remarcar que la insuficiencia renal y la nutrición se relacionan de acuerdo a diferentes variables. La primera variable que vamos a mencionar y que es bastante obvia es el grado de insuficiencia renal que tenga el paciente. Recuerdo a todos que desde el punto de vista de la clasificación de los grados de insuficiencia renal a nivel internacional, las podemos dividir en 5 grados diferentes. Les recuerdo que el primer grado es la insuficiencia renal sin manifestaciones clínicas, aquella en la cual el paciente se encuentra con un clearance de creatinina, con una valoración de su función renal que está entre 90
un clearance de 90 para arriba, son pacientes que por ahí tienen algún nivel de compromiso, pero que no está afectando su función renal. Hablamos de insuficiencia renal leve cuando el clearance está entre 60 y 90, también sin manifestaciones. En estos casos no necesitamos ajustes nutricionales particulares. El tercer punto es en el paciente que tiene una insuficiencia renal de grado moderado, entre 30 y 60, donde ya tenemos que empezar a prestar un poquitito más de atención. El paciente con una insuficiencia renal de grado severo, que está con un clearance entre 15 y 30. Acá de lleno tenemos que estar prestando atención a las características de su nutrición. Y por supuesto un grupo especial que es aquel paciente que tiene una insuficiencia renal crítica o terminal con un clearance que está por debajo de 15, que son pacientes que normalmente tienen que recurrir a procedimientos de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, y en estos casos la reposición de los diferentes nutrientes tiene que ser ajustada a esta característica que es el hecho que es un paciente que está sometido a algún tipo de proceso. Y esto lo vamos a nombrar en 2 minutitos abajo. Entonces, el grado de insuficiencia renal tiene mucho que ver con las variables que se vinculan a la nutrición de estos pacientes. El tiempo de evolución de la enfermedad también, si estamos delante de un fallo renal agudo o de un fallo renal crónico. Los pacientes todos conocen, aquel que tiene un fallo renal agudo tiene características completamente distintas del crónico y está asociado a alguna situación de base o patología de base que condiciona a que se prioricen herramientas de tratamiento y tratar de sacar al paciente de este estado de insuficiencia renal aguda para evitarle la progresión a la crónica. Tiene más peso en los pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica la correcta valoración de su estado nutricional. Ahí es más relevante. Ahí vamos a tener que prestarle más atención porque además va a ser más prolongado en el tiempo. Si existen intercurrencias que puedan aparecer en el transcurso de algún grado de fallo renal, también son datos a considerar. Y en esto ponemos como ejemplo un dato de todos los días, que es el paciente diabético con algún grado de falla renal, donde además de tener en cuenta la característica de su nutrición por el funcionamiento de su riñón, vamos a tener que tener en cuenta la característica vinculada a su diabetes. Pero este no es el único ejemplo, también tenemos con frecuencia pacientes con fallo renal que además son insuficientes cardíacos o tienen una cardiopatía isquémica, y en ellos también tenemos que tener muy presente el equilibrio necesario para manejar ambos tipos de patología. También puedo mencionar como intercurrencias pacientes que estén infectados, pacientes sépticos. Piensen que muchas veces los pacientes con fallo renal terminal están con catéteres y esto puede facilitar la aparición de procesos infecciosos o de sepsis. Y entonces acá también nos cambian las características de la alimentación y de la nutrición. Y finalmente, como dije al principio, si el paciente está o no está en un tratamiento depurativo, y llamamos tratamiento depurativo a la necesidad de utilizar hemodiálisis o diálisis peritoneal. Acá el manejo de los líquidos cobra mucha importancia. Estos pacientes en general, todo lo que sea el manejo del líquido y del agua es muy importante en todos ellos, en todos los distintos estadios del fallo renal, pero en el paciente que está con un tratamiento depurativo esto tiene más peso aún por la reposición y la pérdida de líquido que ocurre en ellos. Bueno, vamos a un segundo diapositiva donde vamos a comentar que nosotros podemos encontrar en la insuficiencia renal una retención de productos nitrogenados derivados del metabolismo proteico. Esto es una característica madre de este proceso. Existe retención de productos nitrogenados que vienen
de toda la degradación de las proteínas. Vamos a encontrar retención de líquidos, como decíamos, el tema del manejo de los líquidos es sumamente importante. Y después, algunos otros elementos, como son, por ejemplo, los electrolitos, hay disminución de la excreción del sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio. Es frecuente, son lábiles en este sentido, es frecuente el desequilibrio ácido-base. Estos pacientes tienden a ir hacia la acidosis porque acumulan ácidos, hacen acidosis metabólicas. Y también existe la posibilidad de déficit o de fallas a nivel del contenido de vitaminas, especialmente de vitamina D. Recordamos vitamina D y riñón, es como un dato que uno piensa en vitamina D y piensa en riñón inmediatamente, pero no solamente con la D, sino también con la vitamina B6, con el ácido fólico, con la vitamina C, que también pueden estar deficitarios en pacientes que tengan algún grado de fallo renal. Bueno, ya introduciéndonos directamente en la desnutrición, en la insuficiencia renal crónica, la misma la podemos vincular, la podemos explicar a través de, por un lado, la disminución de la ingesta que tiene el paciente por su propio estado urémico. El mismo estado urémico, la misma insuficiencia renal, la misma uremia, hace que el paciente disminuya la ingesta de alimentos porque se pone anoréxico. Ustedes recuerden que es una de los síntomas de la uremia. También en estos pacientes es necesario poner algún tipo de restricción dietética y acá a veces las dietas son bastante poco amigables y entonces esto hace que el paciente coma menos, coma mal y surjan factores de desnutrición y de pérdida de peso. Y también los síntomas digestivos que pueden acompañar al paciente con algún fallo renal. Síntomas digestivos como dolor o como náuseas que están presentes desde el paciente con un cuadro urémico a también los pacientes que puedan llegar a tener episodios de acidosis, que sus síntomas pueden ser digestivos, o bien aquellos pacientes que no son tantos, pero que existen y que es importante tenerlos presentes, aquellos que están sometidos a una diálisis peritoneal. En todos ellos puede haber manifestaciones digestivas que hagan que el paciente ingiera menos alimento y menos nutrientes. También la podemos relacionar con el hecho de que existe un incremento del catabolismo proteico. En estos pacientes, igual que como hablamos la semana pasada con el paciente que tiene una hepatopatía, el paciente que tiene una nefropatía, cuando el tratamiento es sustitutivo, que tienen diálisis, se asocian a un catabolismo proteico importante y esto altera su estado de nutrición. También puede haber una prevalencia, una mayor prevalencia de desnutrición proteico-calórica en todos estos pacientes en general, no solamente en los que están con tratamiento sustitutivo. Se publica que la prevalencia de desnutrición en esta población puede ir entre el 70 y el 30%. El rango es muy grande, 30 a 70% es un rango amplio. No todos los trabajos ni todos los análisis o metaanálisis se ponen de acuerdo con un número como para tener una cifra un poco más concreta, pero sí lo que se entiende es que el tema de la mala nutrición en este grupo de patologías es relevante, es importante. Y también sabemos que la desnutrición, como en otras situaciones, como en otras patologías, es el mejor predictor de mortalidad y de morbilidad en los pacientes que tienen una insuficiencia renal estadio 5, una falla renal terminal. O sea, que en los pacientes que ya tienen una falla renal irreversible terminal, que están con diálisis, con hemodiálisis, la desnutrición es el mejor predictor de morbilidad y de mortalidad. Ni las infecciones, ni las asociaciones con otras patologías, sino la mala nutrición. Muy bien.
Entonces, tenemos que pensar de qué manera nosotros vamos a valorar la nutrición en el paciente con insuficiencia renal, porque hablamos que la mala nutrición es un dato fundamental, hablamos que esto lo tenemos que cuidar, pero ¿cómo la medimos? ¿Cómo sabemos si este paciente está bien nutrido, si está mal nutrido y si está mal, en qué medida está mal nutrido? Esta valoración nutricional es una de los elementos conceptuales que sería importante que todos ustedes se llevaran. Tratamos de hablar de medidas de valoración nutricional en el paciente con enfermedad hepática o en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, y ahora vamos a tratar de traer algunas medidas para poder valorar el estado nutricional en el insuficiente renal. No es fácil, no es fácil como eje, no es fácil porque estos pacientes tienen un manejo de los líquidos irregular, pero sí resulta imprescindible, porque si no, no tenemos de qué manera seguir hacia adelante, no tenemos de qué modo indicar correctamente una nutrición para ellos y una dieta para ellos. Entonces decíamos que era difícil por la cuestión vinculada con los líquidos. Y sí, porque hay una retención hídrica y esto nos modifica el peso corporal. Si el paciente está reteniendo líquidos, el peso va a ser más alto, pero no va a ser más alto porque tenga una masa magra mayor, sino porque está con líquidos, porque está con edemas, porque está con un tercer espacio, porque está con exceso de líquidos. Pero también va a ser difícil porque hay modificaciones en algunos parámetros de laboratorio. Y estas modificaciones en parámetros de laboratorio son secundarios a alteración en la eliminación de proteínas a través del riñón. Saben que el riñón elimina proteínas cuando está funcionando mal y esto genera que las proteínas se modifiquen, o sea que se altera un parámetro bioquímico común, frecuente, y por el otro lado hay un aumento del volumen extracelular que puede hacer que disminuyan los niveles de proteínas, pero no por pérdidas, sino por dilución. Con lo cual, esta alteración que nombramos como punto número 2, modificación en los parámetros bioquímicos, son secundarios alteraciones en los niveles de proteínas que pueden ser genuinos, porque la proteína esté disminuida por la pérdida renal de proteínas, o pueden ser fallidos porque el paciente esté hemodiluido y porque entonces tengamos exceso de líquidos y descenso de los valores de proteínas por hemodilución. Bueno, pero tenemos que hacerla. La valoración la vamos a tener que hacer. Entonces vamos a ver de qué forma podemos hacer la valoración nutricional. Hay algunas herramientas. Las más comunes son la valoración antropométrica, que podemos tomar. Yo no sé si estoy viendo bien, ustedes, no sé si se ve la pantalla completa, yo no la estoy viendo completa, pero no sé si los alumnos la ven, que sería lo más importante. Entonces, la valoración de antropométrica, que la vamos a realizar en los pacientes, tanto en aquellos que están con fallo renal sin necesidad de tratamiento sustitutivo como con tratamiento sustitutivo. ¿Y cuáles son las medidas de valoración antropométrica? Ya las hemos nombrado: el peso, talla, la valoración de su masa muscular, la valoración del peso magro, y acá de nuevo tener en cuenta la dificultad presente por el manejo de los líquidos. Se puede utilizar como una segunda herramienta un método un poco más complejo, que es la bioimpedancia, que es un método conocido desde ya hace años, utilizado en lugares que se dedican al manejo nutricional, en el cual se puede utilizar a nivel de miembros, se puede medir a nivel de miembros superiores o a nivel de miembros inferiores. El problema que tiene esta técnica es el mismo que nombrábamos antes. Esta técnica para dar buenos resultados requiere que no haya retención de líquidos. Entonces, acá tenemos nuevamente el mismo problema que estamos mencionando desde el principio.
Y finalmente la presencia de un nivel de albúmina bajo, por debajo de 3 o 3,5 gramos por decilitro, se relaciona con un incremento importante de la mortalidad. O sea, podríamos considerar que un valor bajo de albúmina en los datos de laboratorio podría ser un parámetro de peso en la valoración nutricional. Bueno, ¿qué objetivo vamos a tratar de cumplir al llevar a un paciente con una falla renal a una buena nutrición? El primer objetivo que tenemos que tratar de llevar adelante es el de prevenir la proteinuria. Esto le va a servir para su estado nutricional y para su funcionamiento renal. Tenemos que tratar, además de prevenir o frenar en la medida de lo posible esta proteinuria, tenemos que tratar de lograr que el paciente tenga una buena talla y peso. Bueno, talla no, porque eso ya viene, pero sí un buen peso en el cual nosotros podemos intervenir. O sea, tenemos que evitar la obesidad, el sobrepeso, y por el otro lado tenemos que evitar la desnutrición. Acá nos utilizamos como herramienta de todos los días el índice de masa corporal. Y por el otro lado, tratar de tener muy en cuenta la importancia de las recomendaciones personalizadas a cada individuo, o sea, tratar de buscar recomendaciones individualizadas dependiendo de las características de la enfermedad en esa persona, el estadio de la enfermedad en esa persona, otras enfermedades asociadas o ahí está. Otras enfermedades asociadas o evitar el uso de modelos estrictos con respecto a las dietas. Los modelos de dietas muy estrictas son poco amigables, los pacientes no los llevan con facilidad y eso puede hacer que coman poco, que coman mal y que tengan una mala nutrición. Bueno, entonces, vamos a destinar un poquito de tiempo a todo lo que tenga que ver con las proteínas y el riñón, porque es bastante básico, es un pilar bastante importante, todo lo que tenga que vincularse con el manejo de las proteínas, los requerimientos de las proteínas, el aporte de las proteínas, de qué manera se manejan y se pierden en los pacientes que tienen alguna falla renal. Rápidamente les recuerdo que la urea es el producto del catabolismo proteico, esto ya todo el mundo lo conoce, y que en los pacientes con una falla renal tienen un compromiso, tienen una alteración en esta eliminación y una retención. La restricción de las proteínas en la dieta es útil, es eficaz para controlar manifestaciones del síndrome urémico y para mejorar la función renal. O sea, tenemos por un lado el concepto que el paciente está reteniendo productos del catabolismo proteico y por el otro lado el concepto que la restricción de proteínas en la dieta nos va a dar buenos resultados porque va a hacer que mejore el síndrome urémico y mejore la función renal. Por el otro lado, sabemos que hay un efecto protector que aparece cuando reducimos las proteínas, un efecto protector en la función renal, ¿no es cierto? Que ocurre cuando nosotros reducimos las proteínas y este efecto protector es secundario a dos mecanismos diferentes. Por un lado, a la disminución de la hiperfiltración, mecanismo conocido, mecanismo muy manejado en los pacientes con estadios incipientes de falla renal o en pacientes que tienen otras patologías que se asocian con frecuencia a la falla renal, como por ejemplo los diabéticos o los insuficientes cardíacos. Y por el otro lado, los hipertensos más que los insuficientes cardíacos. Y por el otro lado, la reducción de la producción de citoquinas que generan activación de la matriz mesangial. Estos serían dos mecanismos conocidos por los cuales se observa un efecto protector con la reducción de las proteínas en el paciente con falla renal.
recomendación con respecto a esto varía según el estadio de la insuficiencia renal que el paciente tiene, básicamente en los crónicos, no en los agudos. Y si está en proceso de diálisis o si no está. O sea, con cuánta energía tenemos nosotros que trabajar en la restricción proteica va a depender si estamos en un estadio 2, 3, 4, 5 y si el paciente está o no está con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y si este paciente tiene algún estadio de una insuficiencia renal moderada y tiene una dieta con un esquema de incorporación de proteínas determinado y por algún motivo hace una reagudización de esta insuficiencia renal, es un moderado y se va a una insuficiencia renal peor porque tuvo fiebre, porque se deshidrató, porque apareció cualquier otro mecanismo, nosotros debemos apoyarnos en el estadio más grave de insuficiencia renal. O sea, si el paciente reagudiza su falla renal crónica, tenemos que manejar la dieta y el aporte de proteínas de acuerdo al estado más grave de insuficiencia renal. No quedarnos con el estado del cual viene el paciente, sino manejarnos con el aporte de proteínas de acuerdo al grado de insuficiencia renal en el cual está en ese momento. Si después la mejora, volveremos para atrás, pero manejarnos de acuerdo a lo que tiene en ese momento el paciente, no al conocido previamente por él. ¿Cuál es la recomendación de ingesta de proteínas? Es un número que manejamos desde siempre, creo que desde fisiología, y la recomendación es entre 0,6 y 0,8 gramos por kilo de peso y por día. Esto sería como una base, tener como una base, una idea que 0,6, 0,8 gramos por kilo de peso por día de proteínas para un paciente sería un buen número. Pero esto es solamente orientador porque venimos diciendo que dependiendo del estadio de insuficiencia renal que tenga, vamos a ser más o menos estrictos con la restricción proteica. En aquellos pacientes que están en diálisis, por el carácter de catabolismo proteico que tiene la diálisis, se recomienda un aporte de proteínas mayor. ¿Por qué? Por esto que mencioné, porque el paciente en diálisis es un paciente que está en catabolismo proteico, está perdiendo proteínas, está gastando proteínas. Entonces, este paciente, a la inversa de lo que pensaríamos, que tiene una insuficiencia renal más grave y que entonces el aporte de proteínas tiene que ser menor, a la inversa de este concepto, tenemos que pensar que por este catabolismo acelerado vamos a tener que aumentar el aporte de proteínas. Cuando hay una pequeña variación, que yo se las pongo acá, cuando se trata de un paciente con diálisis peritoneal, es 1,2, 1,5 gramos por kilo de peso ideal por día, con un 50% de proteínas que tengan elevado valor biológico. ¿Por qué decimos por kilo de peso ideal? Porque tanto ellos como también los que están hemodializados pueden tener retención de líquido y entonces el paciente puede estar pesando 80 kilos, pero resulta que de esos 80 su peso ideal son 70, 75, 73, entonces tenemos que hacer el cálculo sobre el peso ideal del paciente para sacarnos de encima lo que puede estar funcionando como peso aportado solo por el edema o por el tercer espacio, que nos haría que le estuviéramos administrando una cantidad de proteínas mayor a la que necesita. Bueno, venimos también, así como en riñón nosotros hablamos de nutrición y riñón y pensamos automáticamente líquido y proteínas. Así como pensamos en estas dos cosas y recién hablamos un poquito de lo que serían proteínas, dos palabras de lo que tenga que ver con el tema de hidratación, es un tema de peso en los pacientes que están con diálisis. En estos casos se recomienda que el aporte de líquidos sea igual a todo lo que el paciente eliminó con la orina en ese día, más 500 a 750 centímetros cúbicos adicionales. O sea, el paciente que está en un procedimiento de diálisis, el aporte de líquido tiene que ser igual a lo que eliminó con la orina, más
un suplemento que va entre 500 y 700 centímetros cúbicos adicionales para tenerlo correctamente hidratado. Si el paciente no está correctamente hidratado, nos va a dar inconvenientes por otro lado. El sodio. También el sodio es un dato de valor y también nosotros sabemos que estos pacientes automáticamente se van con la indicación de una dieta con restricción de sodio. Restringirle el sodio va a permitir evitar la retención hidrosalina, también va a permitir mejorar la tensión arterial, que esto es importantísimo en el paciente renal, disminuye la proteinuria y optimiza el efecto de los bloqueantes del eje renina-angiotensina. O sea que vemos que el sodio actúa en múltiples aspectos. Actúa sobre la retención hidrosalina, actúa sobre la tensión arterial, actúa sobre la proteinuria y mejora el funcionamiento de la medicación que actúa sobre el eje renina-angiotensina. Así que restringir el sodio es crítico, es importante. Las guías que se han desarrollado para patología renal con pacientes con enfermedad renal crónica recomiendan una ingesta de sodio por debajo de los 2 gramos por día, que esto implica 5 gramos de sal. O sea, una restricción de sodio hasta 2 gramos por día o por debajo de los 2 gramos por día, que cuando lo llevábamos a los alimentos significa 5 gramos de sal. Y tenemos algunos otros elementos a considerar en la nutrición, elementos que son minerales, vitaminas y que tienen bastante peso. Uno de ellos es el fósforo. En general, no es difícil el manejo del fósforo generalmente porque viene acompañando al manejo del sodio y al manejo de los líquidos. Se recomienda un aporte no mayor a 800 miligramos por día y está vinculado a la proporción de proteínas. O sea, si el paciente puede incorporar un mayor gramaje, una mayor cantidad de proteínas, vamos a poder ser un poquito más flexibles con esto, y si es menor, vamos a tener que ser un poco más restrictivos. Con respecto al calcio, a la ingesta de calcio, que la tenemos que considerar por todo el metabolismo del calcio, de la vitamina D a nivel del riñón, sabemos que cuando el paciente tiene una insuficiencia renal crónica, tiene una disminución de la absorción intestinal de calcio. Por lo tanto, puede ser que necesite aporte suplementario, y esto lo vemos con mucha frecuencia en pacientes renales. Los aportes suplementarios pueden ir entre 1.200 o 1.500 miligramos por día. Un aporte superior a esto hay que manejarlo con mucho cuidado porque se puede vincular con mayor riesgo de calcificaciones, de desarrollar calcificaciones vasculares, y esto es tan importante que hay algunos trabajos que han bajado la recomendación del aporte de calcio en paciente con enfermedad renal crónica. En vez de seguir pensando en el aporte de 1.200 a 1.600, los ha bajado a 800 a 1.000 miligramos por día. Cuando nosotros tenemos un paciente en diálisis, el aporte tiene que ser individualizado. Se necesita una concentración de 5 miligramos por decilitro de calcio en el líquido de diálisis. O sea, en el paciente que está dializado, vamos a tener que hacer un análisis individual de él, dependiendo de los valores que tenga de calcio en sangre y de cómo se lleve adelante la diálisis, sabiendo que tenemos que hacer este aporte en el líquido de diálisis. El potasio es otro de los grandes temas que tenemos con los pacientes renales, diferente en el paciente renal que orina que aquel que no orina, pero bueno, es muy difícil que nosotros encontremos una hiperpotasemia en el paciente con una insuficiencia renal crónica que está orinando. El paciente que está orinando
muy difícil que haga una hiperpotasemia, a no ser que haya alguna situación particular, un exceso de aporte, bueno, alguna situación diferente. Pero si no, mientras que esté orinando, el potasio no va a ser un problema, o en principio no va a ser un problema. Puede verse aumento del potasio en pacientes que estén bajo tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora o con ARA2, también con betabloqueantes, también con diuréticos ahorradores, especialmente con diuréticos ahorradores. De todos los fármacos que nombramos, que son los IECA o los ARA2 o los betabloqueantes o los diuréticos ahorradores de potasio, el que iría primero en cuanto a riesgo de generar una retención de potasio y una hiperpotasemia consecutiva sería el diurético ahorrador. Hay que tener en cuidado en la administración de estos fármacos en pacientes con insuficiencia renal, sobre todo en estadios más avanzados. Las causas más frecuentes están vinculadas a la ingesta alimentaria, al ayuno, a la caída de la insulina, a la acidosis metabólica o a la caída del filtrado renal con oligoanuria. Y todas estas situaciones pueden llevar a que tengamos una elevación de valores de calcio, de potasio, que puede ser, por supuesto, sumamente perjudicial para el paciente. ¿De qué manera hacemos el balance energético? O sea, lo que tenga que ver con las calorías que hay que aportarle a estos individuos. El gasto de energía en estos pacientes, los que están en diálisis o los que están compensados, es similar al de la población general. O sea, que tengamos el concepto que el paciente que está en diálisis, que el paciente que está en una insuficiencia renal crónica, compensada o no tan compensada, en general, el gasto energético va a ser el mismo que tiene la población general que no tiene problemas renales, y esto quiere decir 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso ideal y por día. De nuevo volvemos al kilo de peso ideal, porque si el paciente está obeso y le calculamos el gasto energético sobre el peso real de un paciente obeso, que supongamos que tenga un 10% más del peso ideal, le vamos a estar haciendo un aporte de calorías del 10% por encima de lo que le corresponde. O sea, si nosotros siempre calculamos el aporte calórico sobre el peso ideal del paciente, cuando el paciente esté con obesidad, vamos a tender a llevarlo a su peso habitual o a su peso que corresponda. Siempre el aporte energético se realiza sobre el cálculo del peso ideal del paciente. Bueno, el 50 o 60% de las calorías se aportan o se ingieren en forma de hidratos de carbono. Preferiblemente le vamos a indicar el aporte de hidratos de carbono complejos. Estos en general el hidrato de carbono complejo es más saludable, es de una absorción más lenta, con lo cual evita picos de glucosa que no son buenos. Así que vamos a pensar que más de la mitad del aporte calórico se va a ir aportado por hidratos de carbono, y estos hidratos de carbono, en la medida de lo posible, que sean complejos para lograr una absorción lenta. El 30 o el 40% restante se divide entre el predominio entre el aporte de ácidos grasos. Predominantemente también acá elegimos los que son no saturados. Y lo que nos queda sería para el aporte proteico, que es de todo lo que venimos hablando previamente. Pero como concepto en relación a esto, tratar de dejar presente la idea que el requerimiento de calorías de estos individuos es el mismo que el requerimiento de calorías de cualquier paciente. Y dentro de esta población, que siempre tratamos de dividir las que están en diálisis de las que no están en diálisis, en este caso no es necesario dividirlo. En el caso del aporte
calórico, del balance energético. No es necesario pensar diferente en el paciente que esté sometido a diálisis del paciente que no lo tenga. No es necesario pensar diferente en el paciente que tenga una insuficiencia renal crónica y esté compensado de aquel que no esté compensado. Y no es necesario pensar diferente en el paciente que tiene insuficiencia renal del que no la tiene. O sea, el aporte calórico es el mismo en todos los casos. Y repito que oscila entre 30 o 35 kilocalorías por kilo de peso ideal por día. Bueno, como para tratar de concretar un poco todo esto que venimos hablando, quisiera remarcar 2 o 3 conceptos de lo que nombramos hasta ahora. Por un lado, la importancia de la valoración nutricional y la dificultad de la misma, dificultad que surge a partir de la retención de líquido en estos pacientes. Por el otro lado, la importancia de un buen aporte nutricional para evitar complicaciones y para retardar la evolución de la insuficiencia renal en cuanto a sus estadios. El peso de las proteínas, en qué medida sirve la restricción proteica en el paciente renal y por qué no sirve y qué mecanismo fisiopatológico lleva. Y tener presente que aquel paciente que está dializado tiene que tener un aporte proteico mayor porque tiene un gasto calórico proteico mayor por el mismo procedimiento de la diálisis. Tener presente que además de las proteínas tenemos que pensar en la hidratación, en el sodio y en el potasio, ahí en primera fila, y después tener presente también otros minerales y nutrientes, como estuvimos nombrando, fósforo, vitaminas, como para calcio, como para tener presente. El calcio también es de mucha importancia en el renal crónico sobre todo. Bueno, entonces hacemos un pequeño resumen como para que les queden los conceptos un poco fijos. La ingesta de agua tiene que estar cuidada. La ingesta de agua tiene que alcanzar una diuresis de 2 a 3 litros de líquido por día. Bueno, se me ha corrido la diapositiva. Ay, bueno, no sé qué es lo que pasa con las diapositivas de los resúmenes. Acá, esta sería. Entonces, nosotros le decimos siempre a los pacientes que tienen que tomar líquido. ¿Cuánto líquido tiene que tomar? Lo que tenemos que lograr es que el paciente tenga una diuresis diaria por lo menos de 2 litros, entre 2 y 3 litros. Entonces, lo que va a tener que tomar va a depender de lo que necesite para llegar a esta diuresis. Por supuesto, tenemos situaciones especiales. El paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, el paciente que está reteniendo líquido, el paciente que está con edema, va a tener una situación especial y diferente con respecto al aporte de líquidos. En los pacientes que están en diálisis, la ganancia de peso intradialítica no debería exceder al 4 al 5% de su peso seco. La ingesta salina sería de 5 gramos de sal o 2 gramos de sodio. Los hidratos de carbono para aportar en estos pacientes tienen que ser hidratos de carbono complejos. Los lípidos tienen que ser, preferiblemente que sean o que mayoritariamente sean hidratos de carbono complejos. Los lípidos preferiblemente que sean mono o poliinsaturados. El aporte de proteínas para tratamientos conservadores de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso por día, y ustedes han visto que en las diapositivas que hablamos antes se hablaba de 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso por día, pero que esto es un dato que varía si el tratamiento es más conservador o no, puede ir. Yo diría que como para uno tener un concepto básico, pensar en 0,8 gramos por kilo de peso por día, por kilo de peso ideal por día, para el paciente que tenga insuficiencia renal. Después eso lo ajustaremos dependiendo de cada situación en particular, y de hecho tenemos situaciones especiales en el paciente que está en diálisis, tenemos que hacer un aporte más alto por
el catabolismo proteico de 1.2 a 1.4 en los pacientes hemodializados y hasta un poquito más en los pacientes que están sometidos a una diálisis peritoneal. 50 a 60 gramos de proteínas de origen animal, lácteos o de farináceos es lo que se equivaldría al aporte de proteínas que nosotros necesitamos para un paciente que tenga un peso ideal de 70 kilos. Se requiere en algunas ocasiones un ajuste en el aporte de los lácteos por el tema del fósforo para no superar las ingestas de fósforo. El potasio hay que manejarlo de acuerdo a los valores que tenemos en laboratorio, hay que controlar los valores del laboratorio. En general no suele ser necesaria la restricción, a no ser que estemos en una fase avanzada de insuficiencia renal, en una fase terminal. La recomendación es entre 2.000 y 2.500 miligramos por día. El fósforo, con la restricción proteica, disminuye el aporte en la alimentación, o sea, en la medida que bajamos las proteínas, baja el aporte. Puede restringirse más en el caso de ser necesario, y ahí es donde hablamos previamente del tema de los lácteos, y siempre por debajo de 1.000 miligramos por día. Y el aporte energético, el aporte de energía, el mismo que para cualquier persona, 25 a 35 kilocalorías por kilo de peso y por día, según el estado nutricional, por supuesto. Si nosotros tenemos pacientes desnutridos, vamos a hacer un aporte de calórico energético un poco más alto. También va a depender del nivel de actividad, si son pacientes que están en la cama, como es el caso de lo que nosotros estamos analizando, o si son pacientes ambulatorios, si son pacientes que caminan, si trabajan o si hacen algún tipo de ejercicio. De la edad, en pacientes más jóvenes puede ser necesario un aporte un poco mayor, el sexo en varones en general el aporte es un poco mayor, y si existe alguna situación de estrés metabólico, como por ejemplo la presencia de alguna otra enfermedad que esté asociada a su insuficiencia renal, que sea desencadenante de la misma, o una situación de un estrés por una cirugía. En estos casos podemos llegar a necesitar un aporte un poco más alto de energía, y tengan presente que como estos pacientes han sido valorados previamente en su estado nutricional por distintos métodos, entre ellos por medidas antropométricas, o sea, tenemos en todos ellos medido el índice de masa corporal, vamos a ajustar el aporte energético de acuerdo al índice que tengamos. Bueno, ahora sí, creo que estaríamos redondeando con esto lo que tiene que ver con riñón, y pasando al siguiente tema que tendría que ver con el manejo nutricional en otro tipo de patologías. No sé si ahora le damos paso a la doctora Israel. Al final, así le damos el chat, abrimos el chat de los alumnos al final de las exposiciones. Y ahora le pedimos a Matilde, ahí está,